Hola, nosotros venimos representando al Liceo Cristiano Bechalón. Todos nosotros conformamos el grupo número 1 de la clase de computación avanzada y el día de hoy les presentaremos un pequeño tutorial sobre partes, usos y formas de conexión del disco duro y procesador. Cualquier duda o comentario, por favor, hacérnoslo saber, que esto será de mucha ayuda. ¿Qué es un procesador? Es el cerebro del ordenador y es el componente encargado de la ejecución de instrucciones de los programas. Se sabe que todo ordenador tiene al menos un procesador. Está formado por un conjunto de registros de almacén de datos, una unidad aritmética lógica que realiza operaciones, con ella una unidad de control que se encarga de coordinar a todos los componentes. Un reloj interno determina la velocidad del trabajo de estos elementos internos. Como un dato importante, se sabe que no todos los procesadores son compatibles entre sí. Cada procesador implementa un conjunto de instrucciones diferentes, que puede hacer que un código para un procesador no funcione bien para otro. El procesador es un chip responsable de las ejecuciones de cálculo, aceleración, y también puede tomar todas las clasificaciones lógicas y fundamentales resultantes en las actividades de tu equipo. Habitualmente el procesador se ve como una caja negra que procesa instrucciones sin que necesitemos conocer más detalles. Cuando analizamos un procesador, las características en las que nos fijamos son las siguientes. Arquitectura, la cual hace referencia a su diseño interno. Se pueden encontrar dos familias de arquitectura, RISC y CISC. La arquitectura RISC se basa en un conjunto de instrucciones reducido y simple. Esto no quiere decir que estos sean poco potentes. Al contrario, la simplicidad de su diseño favorece que las instrucciones sean ejecutadas rápidamente. La arquitectura CISC. Esta usa una aproximación distinta. Disponen de un juego de instrucciones complejo y muy elaborado. En esta se basan los ordenadores personales para su unidad de procesamiento, como los de Intel o AMD. Rendimiento. El funcionamiento y rendimiento del procesador dependerá de varios factores simultáneamente. Por eso es difícil decidir cuál es el procesador indicado para algunas funciones. Las características más relevantes son la frecuencia, la arquitectura y tamaño de registros, la tecnología de núcleo múltiple, entre otras características. Yo les voy a hablar sobre tipos y modelos de procesadores, pero en sí existen muchos modelos de procesadores, pero en este momento les voy a hablar sobre gama baja. Fue creado por la compañía Intel, Celeron, y también creado por AMD, Sempron. En el escritorio tenemos Core 2 Duo y 3 y 5, Core 2 Quad y 5 y 7. En AMD tenemos ATH-LOM y PHENOM. En tipos de equipo tenemos portátil, Centrino y 3 y 5. En AMD tenemos Turion. En netbook tenemos Intel Atom. Y en servidor tenemos en Intel Xeon. Y en AMD tenemos Opteron. Bueno, ahora con la ayuda de un simulador interactivo de ensamblaje, eh, les enseñaré la debida forma de cómo colocar el procesador o CPU. Como podemos ver acá, esta aplicación nos ofrece la vista de cómo sería el procesador en sí. Y bueno, esto nos ayuda a las personas que somos primerizos en esto, por decirlo así, para aprender primero y luego ponerlo en práctica sin peligro de dañar el equipo. Ahora bien, colocamos el CPU o procesador sobre el lugar de ensamblaje, y un dato importante para su colocación correcta es el ver que las muescas que estoy mostrando acá queden sobre las muescas que están en el lugar de la placa madre. Ahora bien, lo colocamos de la forma correcta y procedemos a colocar. Ahora solo sería cuestión de bajar
o asegurar bien el CPU o procesador, colocando los seguros. Ahora, lo que se procede después de esto es a colocar una pasta térmica, lo cual ayuda a que el disipador tenga un mejor contacto con el procesador, evitando daños al mismo. Se procede a colocar los seguros, a conectar. Esto también vemos la forma correcta de colocación. Colocamos y tenemos instalado el CPU o procesador. Disco duro. Se utiliza para almacenar grandes cantidades de información de manera volátil. Está compuesto por unos platos de aluminio donde se almacena la información. A diferencia de los disquetes, estos son platos, no se pueden doblar, de ahí el nombre disco duro. Los componentes básicos de un disco duro son platos, cabezales de lectura y escritura, actuador, motor de movimiento, placa lógica, cables y conectores, jumpers y switches. Platos. Un disco duro tiene uno o más platos cuyo tamaño determina el tamaño del disco. La mayoría de los discos duros tienen 2 o más platos, hasta incluso 12, los cuales están hechos de aluminio y magnesio. Estos platos están recubiertos de una fina capa de una sustancia que retiene el magnetismo llamada medio. Los cabezales de lectura y escritura. Cada plato está conectado a 2 cabezales de lectura y escritura, uno por arriba y uno por abajo. Los cabezales y los platos tienen una separación muy pequeña, por lo que no se debe abrir la carcasa del disco duro a menos que estemos en un ambiente muy limpio, porque cualquier mota de polvo podría dañar los platos mientras giran a gran velocidad. El actuador es el mecanismo que mueve los cabezales a través de los discos y los coloca de forma precisa sobre los cilindros daciados. Hay 2 tipos de actuadores. Está el Stepper Motor Actuators, Voice Call Actuators. El Stepper Motor es motor eléctrico que se mueve de una posición a otra gracias a unos dispositivos mecánicos. Estas posiciones son fijas, por lo que los motores no se pueden colocar en otro sitio que no sea esta posición. Cuando los platos se calientan y enfrían, se contraen y expanden, por lo que se mueven en relación a esas posiciones, por lo que estos actuadores no funcionan bien siempre. El motor de movimiento es el motor que gira los platos. Están conectados directamente a ellos y deben estar aislados del ruido y de las vibraciones para evitar problemas. Tradicionalmente, los motores han usado rodamiento con bolitas en su diseño, pero debido al aumento de la densidad de los discos, estas se están quedando obsoletas. Existe un nuevo modelo de rodamiento llamado un fluido dinámico, que usa un líquido lubricante muy viscoso para el contacto entre la bobina y los demás componentes. La placa lógica es la que controla la rotación del motor y el actuador. La mayoría de los fallos en los discos duros se producen en la placa lógica, pero estas no se venden por separado, por lo que hay que comprar un nuevo disco duro. Cables y conectores. Existen 3 tipos de conectores. Conector de interfaz, que es el que lleva los datos y órdenes entre el disco duro y el sistema. Los conectores de corriente. La corriente se suministra mediante un conector de 4 pines. Los discos duros usan 5 y 12 voltios, 12 para el motor y el actuador y 5 para la circuitera. Conectores de tierra, los cuales son opcionales. Es una conexión especial a tierra entre el disco duro y el chasis. Los jumpers y los switches. Para conectarlos al sistema se necesitan muchos jumpers, los cuales dependen del tipo de interfaz que soporte el disco. Características, capacidad. Los datos se exponen de manera que llenan todo el espacio disponible para su almacenamiento. Debido a esto hay una tendencia adquirida discos duros con la mayor capacidad posible para poder almacenar cualquier archivo multimedia. Los discos actuales pueden almacenar todo esto, pero pueden darse sin espacio. Puede ser bastante perjudicial. Rendimiento. Una característica importante de estos es su capacidad, la cual se mide de 2 formas: velocidad de transferencia, tiempo de acceso medio. Existen 2 velocidades de transferencia. La velocidad de transferencia media
que es la velocidad de la interfaz, y es cuando tarda la información en ser transmitida entre la placa base y el disco duro. Los factores importantes para la velocidad del disco duro son la velocidad de rotación, la densidad del grabado, fiabilidad. Una medida de fiabilidad es el MTF. Esto es muy confiable. Otra medida es el Snarch, en la que se monitorea algunas características. El coste. En 1983, un disco duro de 10 megas costaba alrededor de $1,800. Actualmente, un disco duro de 500 megas cuesta 69 euros. Cada mes aumenta la capacidad y el costo. Disco de 2,1 Cradle Tech lo introdujo en 1968, el cual resultó ser ideal para portátiles. Como la ventana de portátiles aumentó, todas las empresas a sacar estos discos. Los discos duros pueden estar formados por componentes de diferentes fabricantes. Estos componentes siguen unos factores de forma que permiten compartir datos con otros componentes. A cambio, muchos factores de su forma estándar normalmente se identifican por el tamaño del disco.